Esto es como lo pusimos la relación conceptual rizoma nabucímate y chifladores personales de José Ramiro y mía, y la propuesta metodológica. Esto lo hicimos en estos últimos 2 meses. Sí. Visualizamos de esta manera lo que hemos encontrado. Desde el punto del trabajo de rizoma, nosotros encontramos que hay un flujo de información en el universo a través de las estructuras biofísicas y físicas de todo cuanto existe, que es la materia y la energía, ¿cierto? Sí. Pero resulta que nosotros encontramos desde muy al comienzo de nuestros escritos que el cuerpo humano, integrado por materia y energía, esa relación cuerpo humano, materia y energía pegados, nosotros, al menos en Occidente, no la vemos tan pegados, sino que vemos pensamos que solamente somos materia y desconocemos el componente de energía. Sí. Entonces, nosotros cogimos esta partecita que encontramos aquí y la ampliamos aquí. Entonces, en el entorno de espiritualidad, aprendizaje social, sustentabilidad, paz y derechos humanos, las grandes líneas del doctorado, se da esto que encontramos, y es que ese universo, esa energía que fluye, esa información, el ADN, es como toda la ontogenia del ser humano, y encontramos que en el lenguaje, información se relaciona con el lenguaje, y se relaciona con el aprendizaje, y se relaciona con la noósfera, el mundo de las ideas que por allá encontramos con Morán y que después vimos, ampliamos un poquito con Berlaski y después con Bernard de Chardin, y que esto se relaciona todo formándonos una estructura piramidal triangular básica, con una esfera inscrita. La esfera es la vida, o sea, estos elementos se relacionan, nos forman una pirámide, pero en el centro está la vida. Entonces analizábamos también que todos los humanos hemos pasado por una relación materno-infantil. Entonces hablábamos que la vida, esa esfera que pensábamos que estaba escrita en la pirámide, la podemos asimilar a un útero. Y ese útero es el simbolismo de la relación materno-infantil. Entonces encontramos que a través del desarrollo de las diferentes sociedades humanas en todos los países del mundo, esa relación materno-infantil, que es un ejemplo muy claro de ese flujo de energía que hay en el universo y que nosotros como humanos se da así intrínseca y directamente y todo pasamos por ahí, esa relación materno-infantil ha sido perturbada en los últimos 7.000 años, desde que el patriarcado y el matriarcado y las relaciones de convivencia y de armonía que teníamos en paz por allá en el Neolítico empezaron, o sea, se terminó el Neolítico y empezaron estas relaciones materno-infantiles, estas relaciones matriarcales y patriarcales, la violencia, la agresividad, la competitividad, y eso perturbó el desarrollo natural de las relaciones materno-infantiles de todos los habitantes del planeta. En el caso de los colombianos, por supuesto también. Entonces nosotros pensamos que, al comienzo pensábamos que éramos nosotros los colombianos los únicos que teníamos eso, pero después nos dimos cuenta que eso era de todos los habitantes del planeta. Entonces, esa relación materno-infantil, en medio del cuerpo humano, la materia de energía, el útero y el ser humano, en esa complejidad, por eso lo simbolizamos con la telaraña. Y esas líneas nos generaron esas dos figuras, pirámide y una esfera, que son sólidos, muy fuertes. Pensamos que, digámoslo, a través de, seguramente la revisión de las formas de Wassenberg, miraremos con más detalle cómo podemos encontrar algunos elementos. Pero el punto es que esto nos vuelve otra vez aquí a lo que son nuestras chifladuras. Y el rizoma nos dijo, mire, la energía fluye, y uno de los puntos por donde fluye la energía es en la relación materno-infantil, y eso tiene que ver con el ser humano, y eso toca el lenguaje, toca el aprendizaje, toca la noósfera, la sociedad. Por ahí hay que ser algo, tenemos que mirar. Todo esto, aquí como está planteado, está como muy elemental, o sea, muy básico. Todavía no nos atrevemos digamos, falta lenguajear más, participar con diálogos de otros autores, ¿cierto? O sea, estamos apenas en el proceso de inmersión, estamos como tratando de despegarnos de esos mecanismos para adaptar unos nuevos conceptos, una nueva forma de expresarnos, ¿cierto? Entonces, resulta que de aquí surge que la chifladura de José Ramiro es la conexión con los ancestros y el entorno en el contexto de una relación materno-infantil perturbada. Y en el caso mío es la conexión con las realidades y el entorno en el contexto de una relación materno-infantil perturbada. En los entornos humanos, histórico, social, económico, ambiental de Colombia.
Pero pensamos que eventualmente para un trabajo más adelante, o sea, esto deriva algo más hacia adelante, que seguramente puede ser el trabajo. Este es el colectivo, esta es la chifladura colectiva. Este es el rizoma. Estas son las individuales. Estos son las chifladuras, sí. Entonces el rizoma, por eso los tenemos aquí un poquito, sí, porque aquí ya nos podemos meter muchas cosas. Okay. Y esto nos deriva en una propuesta de religación, cosmovisión, realidades de la sociedad colombiana o de cualquier país. Pero pensamos que este es tema como para un doctorado o algo así. Es decir, este es un tema que desborda nuestra perspectiva ahora nos tenemos que concentrar en eso. Entonces ahí ya nos ponemos a pensar en lo de la metodología. Que entonces íbamos a caer en lo mismo. Es decir, si adoptamos una metodología clásica de investigación, hipótesis, variables, bla, 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 entonces, reflexionando llegamos a esta propuesta que pensamos que es nuestra metodología. Todo esto ya se lo hemos hecho llegar a Ana, ¿cierto? Estamos pendientes de sus comentarios, de su argumentación, entonces, pero yo pensé que Ana iba a venir hoy, este fin de semana, y que de pronto podamos mostrar este. Entonces yo quisiera aprovechar con usted para que nos haga contraparte, nos haga retroalimentación, no importa que nos dé duro, como sea, comentarios. Entonces, pensamos que la metodología implica primero diálogos con los autores, que es lo que ya hemos hecho. Reflexiones sobre los diálogos con los autores desde el rizoma y desde las cifras personales, que es lo que de alguna manera ya hemos hecho. Documentos escritos sobre los diálogos con los autores desde el rizoma y desde las cifras personales, que es lo que también ya hemos hecho. Aquí donde empieza, donde vamos más o menos, es unos nuevos diálogos con los autores, volver a leerlos, unas nuevas reflexiones de rizoma y de cifras personales, o sea, esto que hemos reflexionado, volverlo a reflexionar, mediante un lenguajeo emocionado de las reflexiones de las reflexiones. O sea, tenemos, quizá para esos que nos está sirviendo el registrar esto, o algunas cosas que tenemos, nosotros hemos grabado algunas de nuestras discusiones en las casas de nosotros, y eso pues lo colgamos en la página web, que es lo que nos gustaría que pronto eventualmente mirara, porque eso es lo que permite ir como llevando el registro del proceso. Pero esto a su vez nos tiene que derivar en símiles gráficos y fotográficos. Por ejemplo, esto es un símil gráfico, eso es un símil fotográfico. Y logramos encontrar 2, 3 rizomas de una guagua. Entonces el uno va así, el otro va así, y el otro sí va allá atrás del rizoma, y la fotografía nos sirve como símiles. Y queremos proyectar... Eso es parte de la mediación, ¿no? Lo que tú llamas símiles gráficos y fotográficos. Sí, eso es parte de la mediación, sí. Ahora, bueno, ese es otro tema, porque para mí ese libro yo me lo he leído y recontraleído, yo me lo he leído ya por ahí unas 6 o 7 veces, y me lo vengo leyendo porque para mí es muy útil. Yo ya había leído cosas antes de Daniel Prieto Castillo, y me parece muy bueno. Calvo, Daniel Prieto Calvo. Ah, ¿no es Castillo? Calvo. Ah, yo porque pensaba que era Castillo. Daniel Prieto Calvo. Bueno. ¿Y qué? Bueno, entonces pues, vamos aquí, ¿cierto? Ayer Cruz nos sugería un trabajo de mediación para hacerlo y enviárselo a ella, y pensamos que eso lo podemos hacer aquí en este contexto de proyección a la noósfera en la web, de una idea que es enterrar el popó de los perros. Entonces pensamos que esa idea no toca nada de lo que tiene que ser el doctorado, y la queremos poner ahí para nosotros empezar a observar qué pasa con algunas ideas cuando se ponen en la noósfera, en este caso a través de la web. Como parte pues de ese proceso no sé si de experimentación, de acción, de observación, todavía no sabemos cómo llamarlo. Todo esto nos lleva, una vez que hagamos esto, que vamos aquí, ¿cierto? Esto ya lo hicimos y vamos aquí, algunas de estas cosas ya las hemos hecho, a realizar una intervención holística con las preguntas: ¿qué afirmamos? ¿Por qué lo afirmamos? ¿Para qué sirve lo que afirmamos? ¿Cómo lo interrelacionamos? ¿Y cuándo y dónde lo interrelacionamos? Entonces, esto, al hacer estas preguntas, integrando holísticamente lo que hemos venido haciendo, se supone que nos permite teorizar sobre nuestras reflexiones de rizoma y chifladores personales. Entonces, aprovechando la experiencia que tuve el año pasado de la poligrafía social, pensamos que la poligrafía social se convierte en un recurso interesante para nosotros hacer explora acción, interacción y observa acción. Desde la perspectiva de la poligrafía social, que pensamos, lo que fue la intuición que me quedó a mí, la sensación, que nos permite de una manera más holística, más participativa, menos mecanicista, menos o sea, más integral, poder observar no sé, cosas que nos permitan validar lo que estamos hablando con respecto a la relación materno-infantil, ¿cierto? En los aspectos de los ancestros y el entorno, o en los aspectos de las realidades y el entorno. Eso supuestamente nos debe llevar a una nueva teorización sobre nuestras reflexiones
pero no sabemos si esto es realmente o no el camino a seguir. Entonces, pensamos que esta puede ser nuestra metodología. Sí, es perfectamente válida. Esa es la que ustedes se han dado y les ha funcionado. Sí, aquí nosotros esperamos encontrar como que es lo que, hasta aquí es lo que hemos venido haciendo. Ajá. Entonces lo demás es como una deducción o inducción, o sea, es como... Ustedes, todo esto que me dices son cosas que ustedes ya se les han ocurrido. Esto es construcción colectiva de pensamiento entre ustedes dos. Sí, estos resultados de los escritos de esto, del lenguajeado y emocionado de las reflexiones que hemos tenido, que nos ha permitido llegar a estas abstracciones. Por ejemplo, aquí nos queda pendiente, yo estoy con mi hija que ella está estudiando artes visuales, pedirle que me haga una escultura donde se nos vea una pirámide y se nos vea la esfera inscrita ahí adentro, porque sería como casi que el simbolismo de todo esto. Si uno quisiera, digámoslo, mirando a Wagensberg, pues asociarlo con esas formas y con esas figuras que están en la naturaleza, nos parece, incluso esto hablábamos que es la misma estructura del carbono, ¿sí? Incluso pensamos que si uno pusiera la pensación, lo pusiera que una esfera, el lenguaje de una esfera, la muerte de una esfera, la información de una esfera, nos forman las esferas para formar una pirámide, ¿sí? Como las figuras básicas. Sobre eso tenemos que hacer un poquito más de símiles visuales. Esperanza, ahí vamos. Entonces se supone que en este espacio aquí nos tiene que empezar a quedar, una vez que desarrollemos esto, ya la secuencia de actividades que tenemos que ir realizando, ¿cierto? Y el planteamiento del cronograma. Aquí lo que me están mostrando es la ruta. La ruta esto de trabajo de investigación. Esto es como lo que nos planteó Anne, que hiciéramos como ruta. Entonces, esta es, digamos, nuestra respuesta a ese reto de ruta. Es perfecto, o sea, me parece muy bien. Ahora, ustedes ya tienen varios elementos de construcción colectiva del pensamiento, que es esto que ustedes tienen aquí. Esto es lo que ustedes tienen que reflejar en la tesis colectiva, esto. Esto. Pero ustedes además ligaron todas las tres cosas y ya en términos de la de cada uno, si tú hablas de conexión con las realidades y el entorno en el contexto de una relación materno-infantil perturbada. O sea, me imagino que si la relación materno-infantil es casi núcleo aquí, ustedes tienen que desarrollar eso un poco más, sustentarlo un poco más. Sí, probablemente. Lo mismo que si tú vas a establecer la conexión con las realidades y el entorno, ¿cómo separas las realidades del entorno? O sea, este título me haría preguntar a mí, ¿por qué tú separas? Porque hay una realidad histórica, una realidad social, una realidad económica, una realidad ambiental, además de muchas otras, sino que encontramos que lo histórico, lo social, lo económico y lo ambiental son como esas cosas. Sí, pero todo eso está atravesado por un mismo paradigma, acuérdate. Sí. Todo esto, todas estas que tú llamas realidades, están atravesadas por un mismo paradigma, ¿sí? Que es el paradigma mecanicista, modernidad, etc. Entonces, ese mismo paradigma te toca a cada una de estas distintas realidades. Tú intuyo que quieres establecer una conexión de estas distintas realidades y el entorno en el contexto de una relación. O sea, esto es lo mío y esto es lo de José Ramírez. Sí, pero el centro de cada uno es la relación materno-infantil perturbada. Porque pensamos que a raíz, pero eso no es únicamente de los colombianos, es de toda la humanidad. No, sí. Que a raíz digámoslo, de la implantación del patriarcado y del matriarcado, donde dejamos esas relaciones que plantea Riane de convivencia, de respeto, ¿cierto? Que había, y entraron las relaciones de dominación. A partir de ahí... Sí, pero además de establecer la conexión de esto, ¿tú qué quieres mostrar aquí? ¿Qué es lo que...? Aquí en el caso mío particular, que es las realidades y el entorno, es que nuestra sociedad colombiana en este momento tiene una cantidad de conductas, los individuos que integran la sociedad, tenemos una cantidad de conductas que en un momento determinado nos llevan a explotar por cualquier cosa, es decir, somos un riesgo en potencia y pensamos que ese comportamiento se debe a que no tenemos una conexión con la realidad y por otro lado no tenemos una conexión con los ancestros. O sea, ahí se nos juntan las dos. Pero la conexión con la realidad son estas realidades.
Sí, esto es lo que definimos como los aspectos de la realidad que íbamos a resaltar, porque no podemos ver todo. Tenemos que, y los consideramos como los más importantes, lo histórico, lo social, lo económico y lo ambiental. Sí, por ejemplo, aquí en lo económico hemos encontrado que cuando apareció por allá en la era industrial, los modelos de producción fue cuando empezó a formarse el modelo de escuela que tenemos hoy en día, ¿cierto? Porque es únicamente para programar a la gente a que sea puntual, a que obedezca las órdenes. Fuerte, sumisa y estúpida. Exacto, exacto. Entonces, esta conexión, si las personas comprendiéramos cómo tenemos que estar conectados con la realidad y cómo tenemos que seguir conectados con nuestra cosmovisión, o sea, que es lo que José Ramiro plantea con sus ancestros, con los arhuacos, con lo que él quiere mirar allá. Pensamos que por eso es que surge este voto, una religación de la cosmovisión y de la realidad de un país. Lo que percibimos es que ahora, en general, casi que la sociedad ha desconectado su cosmovisión con la realidad. Entonces estamos metidos únicamente en la sociedad de consumo, y solamente tenemos sociedad de consumo, que esa es nuestra realidad aparentemente. Esa realidad no nos deja ver nada. Pero a mí me parece que tiene avanzadísimo en la ruta de trabajo. Pues mire, esto yo lo armé así para mostrárselo a Arne, pero al menos quería mostrarlo, eso es lo que me dio la contraparte. Yo después de esto se lo envío a Arne y decirle, mire, esta es la integración, porque ya esto y esto en otro documento lo armamos aparte y lo redactamos y se lo enviamos a Arne. Ahora le quiero enviar este otro, y decirle, mire, aquí está integrado todo y aquí tiene que ir ya ese cronograma de las actividades que vamos a hacer. Sí, ahí vamos. Sí. No, pero están avanzadísimos. Han avanzado mucho en cómo quieren llegar al ahora el chicharrón es empezar ya a coger y a desglosar cada cosa de estas. Claro. Que eso ya lo que vemos que es mucho más dispendioso porque casi que hay que volver a leer. Afortunadamente. No, eso yo que acabo de hacer la tesis, digo, eso toca volver a leer. Bueno. Prepárense para trasnochar, para dormir poquito, pero los felicito, me encanta, tienen una ruta muy clara de trabajo. Creo que esto les va a facilitar enormemente el trabajo que no es nada fácil.